Dios es bueno, iglesia, amén. Ponte de pie unos minutitos más, por favor, unos minutitos. Vamos a adorar a Dios unos minutitos antes de compartir la palabra. Levanta tus manos y dale toda la exaltación al Señor. Dale toda la gloria y la honra que solo Él se merece. A el alto y sublime, dilo, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es a la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, fuerte que se escuche tu voz, honor, dile, alabanzas, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, te adoramos, alto y poderoso, sublime. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Hoy puede tomar asiento. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra. El clima hoy está muy agradable y el Señor está en este lugar, que es lo importante. Amén.
y nosotros venimos a recibir de Él, a aprender de Él, a conocer de Él. Los niños ya pueden pasar a la escuela, ya están preparadas las profesoras, así que denle su merienda y pueden pasar los niños a la escuela. Espero que aprenda mucho. Bueno, el mensaje de hoy le he puesto como título Confiando en la Palabra. Confiando en la Palabra. Yo pensaba en estos días que dependiendo de la calidad de una persona, de cómo sea una persona, así es la calidad de las palabras que esa persona dice. Dependiendo de cómo es, así también valoramos a lo que una persona dice. Es decir, si nosotros conocemos a alguien que sabemos que es mentiroso, que exagera un poco, entonces si esa persona nos dice algo, es natural en nosotros, es normal que empecemos como a poner en duda lo que nos esté diciendo. Y entre más fantástico suene lo que nos está diciendo, más lo ponemos en duda. Sí han visto que hay personas que dicen, no, de lo que él te diga, créele el 50%. ¿Sí? Hay personas que son así. Entonces valoramos la palabra de alguien basado también en la calidad de ese alguien. Y yo le pregunto a usted si conoce personas ahí en su círculo cercano, conoce personas que tiendan, por ejemplo, a la mentira o al engaño. Es decir, dicen la verdad, pero te están tratando de envolver y de decir otras cosas. Personas mentirosas, engañosas. Otras personas que son exageradas, dramáticas. Sí, arman un show gigante de algo pequeño, exageran las cosas. No, hubo un choque y hubo como 4 carros y qué va, era solo que medio lo golpeó por atrás. ¿Sí? Y hay personas que tienden a exagerar. ¿Conoce usted personas así? ¿Conoce usted personas que tienden a la manipulación? Que te dicen cosas, te dicen, pero es para tratar de forzarte a que tú hagas algo. ¿Conoce personas así? Y entonces valoramos sus palabras con base en la calidad de los hechos que esas personas han hecho, ¿cierto? De sus actos. ¿Conoce usted también personas que tienden a hablar con precisión, a hablar con claridad, que cuando hablan con usted, usted siente que está hablando con transparencia? ¿Conoce personas así? Claro que sí. Hay personas que son completamente sinceras. Yo doy clases en la universidad y a veces hay estudiantes que me dicen, no, profesor, no, yo no lo entendí, no lo hice porque no lo entendí, o no, realmente se me olvidó. Y yo a veces valoro más cuando un estudiante me dice que no lo hizo porque se le olvidó, a que trate como de inventarme cosas. Y uno puede leer la sinceridad en muchas personas. ¿Conoce usted personas sinceras también? Prudentes, personas prudentes, personas que no tienden a la exageración, sino a la precisión, a la claridad, a la prudencia. Entonces valoramos también las palabras de esas personas basándonos en la calidad de su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es como una verdad con la que quería
que empezáramos a estudiar la palabra de hoy. Entonces pensemos algo. Dentro de estos dos tipos de personas, mentirosos o sinceros, engañosos o genuinos, ¿cómo califica usted a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es veraz? ¿Es engañador o manipulador? Usted sí. Romanos 3:4. Romanos 3:4. Vamos a leer una partecita de ese versículo que nos da la respuesta a esa pregunta que estamos haciendo. Romanos 3:4 dice, poco la parte B, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sea Dios veraz. Dios es un Dios veraz, es un Dios verdadero. Esa es su esencia. Por lo tanto, las palabras de Dios son veraces. Dios no tiende a la exageración, sino a la precisión, a la claridad, a la fidelidad, a la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Pero lo que sí está claro es que Dios es grande y tiende a lo grande. Entonces, lo grande en Dios uno a veces lo ve como exagerado, pero no, Él es grande. Y cuando Él habla cosas grandes para ti o para mí, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, está hablando verdad y está hablando precisión. Amén. Porque Dios no es mentiroso, ni manipulador, ni engañador, ni exagerado. Él es verdad, Él es veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Oh, qué reflejos. Entonces vemos que la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, lo que Dios te diga a ti o me diga a mí, podemos tenerla como veraz porque Dios es veraz. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es el siguiente principio al que quiero llegar. Podemos confiar en la palabra de Dios porque Dios es confiable. No nos va a echar un embuste, no nos va a decir mentiras, no nos va a manipular. No nos va a hacer cosas solo para su beneficio. Porque Él es confiable, su palabra también es confiable. Amén. Entonces, saber esto, saber que Dios es confiable, facilita mucho confiar en Dios. Eso suena como redundante, pero no lo es. El hecho de que tú sepas, que conozcas que Dios es un Dios confiable, nos va a hacer más fácil a todos nosotros a confiar en Dios. ¿Por qué digo eso? Porque todos estamos llamados a confiar en Dios. Todos, los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, estamos llamados a confiar en Dios. El problema es que a veces no es o no nos parece fácil confiar en Dios en algunas circunstancias o en algunas situaciones. Pero en la medida en que tú conozcas, sepas, aprendas, te instruyas en que Dios es confiable, te va a ser mucho más fácil confiar en Dios. Espero que eso esté claro, pero vamos a tratar de aclararlo un poco más. Entonces, conocer de Dios te facilita confiar en Él. Si un extraño por ahí por la calle te dice que, oye, es que a veces a uno le pregunta, oye, ¿qué hora tienes? Y uno ya como que piensa, ¿será que le doy la hora? Porque si muestro el reloj, se van a dar cuenta que
Y si saco el celular, se dan cuenta que tengo el celular. Ya uno hasta para dar la hora a un extraño, por supuesto, puede llegar a pensarlo, ¿no? Oye, ¿qué hora tienes? Ya me va a atracar. Se me va a llevar el celular. Porque no lo conozco. Pero una persona que yo conozco, puedo confiar tanto en contarle mi vida íntima, mi vida familiar, lo que estoy viviendo en el momento. Cuando conocemos a alguien, eso nos facilita confiar en esa persona. Entonces, una forma de llegar a mayor confianza en el Señor es conociendo al Señor. Es difícil de pronto que un extraño pueda confiar porque no lo conoce. Pero aquellos que le conocemos, confiamos en Dios. Y en la medida en que más le conozcamos, más podemos confiar en Él. Amén. Cuanto más le conozcamos, podemos confiar en Él. Si tú conoces a alguien de muchos años y te dice, préstame que yo tal fecha te pago, seguramente lo vas a hacer. No te va a pesar, no te va a doler, pero si alguien que tú no conoces mucho te pide prestado, hay una carga dentro de ti. A veces como que uno se siente inseguro, y si pierdo esto, y ¿será que lo hago? ¿Cierto? A todos nos puede pasar, pero en la medida en que conocemos de Dios, confiamos más, o podemos confiar más en Él, podemos descansar más en Él. Entonces eso es una clave, hermanos, en esta mañana. Podemos confiar en Dios y en su palabra, porque Él es confiable. Pero también en la medida en que conozcamos más de Él, más vamos a confiar en Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer más de Dios? ¿Alguien por ahí que diga alguna respuesta? En intimidad, orando, muy bien, ¿qué más? Y leyendo la palabra. ¿Qué pasa? Yo hago énfasis en leer la palabra porque cuando nosotros oramos, normalmente, quien habla es uno. Y es todo uno, y puedes durar 1 o 2 horas tú hablando y el Señor escuchando. ¿Sí? El Señor te está conociendo a ti en ese momento, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero cuando leemos la palabra, quien está hablando absolutamente es Él. Amén. Entonces la información la está dando es Él y nosotros recibiendo la información. ¿Está claro eso? Entonces quizá la palabra es una forma muy, muy efectiva de conocer de Dios. Por supuesto la oración, y después hablamos un poquito de eso, pero la Biblia es efectiva, es supremamente efectiva para conocer de Dios. Si usted, yo quiero saber, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que no conozcamos? ¿Hay alguien que nos esté visitando? Dios te bendiga, vamos a darle un aplauso al hermano. Allá, bienvenida hermano, bienvenido hermano, Dios los bendiga. ¿Quién más? Bienvenido, Dios te bendiga, un fuerte aplauso para todos ustedes. Me alegra que estén aquí, este mensaje es para ustedes también y bueno, para todos nosotros los que estamos aquí. Pero a esos que acaban de venir, yo les digo, si alguno de nuestros hermanos va a su casa 1 hora estudiando la palabra, 1 hora es suficiente para que su vida cambie completamente y que el conocimiento que usted tiene acerca de Dios se amplíe infinitamente. 1 hora leyendo la palabra, estudiándola en una Redec, es suficiente para que el conocimiento que usted tiene de Dios se amplíe tremendamente.
Es decir, la palabra es supremamente eficaz en eso. ¿Cómo conocemos a Dios? Leyendo la Biblia, exponiéndonos a la palabra. Porque en la Biblia se ha dejado un registro del testimonio de muchas personas que han tenido contacto con Dios. Entonces ellos han dejado escrito: yo conocí a un ser espiritual que me habló, me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo le hice caso y resulta que ahora mi vida ha sido transformada, dijo uno de esos hombres. Y quedó registrado en la historia, quedó anotado y quedó publicado en un libro. Entonces, cientos, miles de personas han tenido contacto con Dios y han escrito, han registrado su vivencia, su testimonio, lo han registrado en la Biblia. Entonces, cuando leemos la palabra, nos exponemos al testimonio de otras personas en torno a su relación con Dios. ¿Está claro eso? Entonces ahí vamos a encontrar qué ha hecho Dios y qué ha experimentado la gente que ha tenido contacto con Dios. En la Biblia lo podemos ver. Quizá los casos como más destacados están ahí en la Biblia, porque hay millones aún de personas que también conocieron de Dios y han tenido una experiencia transformadora, pero que no escribieron la Biblia, ¿cierto? Pero en la Biblia podemos ver casos poderosos, casos notorios, de personas a las que Dios se le acercó. No fueron ellos a Dios, sino Dios decidió acercársele a esa persona y entablar una relación con esa persona. Y su vida fue cambiada totalmente. Entonces, cuando nosotros conocemos los testimonios de otra persona, es más fácil para nosotros también tener un contacto con ese Dios del que hablan esas personas. ¿Está claro eso? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hay personas como Noé, quizá de los primeros. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, fueron los primeros, los primeritos que aparecen ahí en la Biblia. A los que Dios se les apareció de alguna forma, tuvieron un encuentro con Dios, Dios llegó a sus vidas y Dios los retó de alguna manera. Entonces viene Dios a un hombre que se llama Noé y le dice que construya un barco gigante en una tierra seca, no en el mar, sino en la tierra seca, porque va a haber algo nuevo, algo que nadie conoce, alguien que nadie ha visto, que se llama disque lluvia, y eso va a ser tan grande que va a inundar toda la tierra. Y entonces este hombre decide creerle a un extraño una historia completamente diferente a lo que él estaba viviendo. Así es que nos ponemos en la posición de Noé y vemos que quizá era difícil creer eso, quizá era difícil, pero Noé decidió creer en esa palabra que ese Dios le estaba hablando, y resultó que al obedecer a ese Dios, todo lo que ese Dios le dijo se cumplió. Entonces, a partir de ahí la vida de Noé cambió, no solo la de Noé, sino la de la esposa de Noé, la de los hijos de Noé, la de las yernas de Noé. Todo cambió, toda la familia y todo el contexto alrededor cambió, porque un hombre decidió confiar en una palabra de un Dios que para él quizá era nuevo y que le proponía algo nuevo, algo diferente, y él decidió confiar. Abraham vivía en la casa de sus papás, seguramente estaba cómodo, estaba tranquilo. Aquellos que viven con los papás saben lo que es eso, y aquellos que no vivimos con nuestros papás sabemos también lo que es, lo sabroso que es vivir en la casa de los papás. Pero viene este Dios extraño para él y le dice: sal de tu
de tu casa. Y no solo sal de tu casa, vete de la ciudad, vete de aquí y vete a un lugar que yo te voy a mostrar después de que salgas. ¿Quién se va a comer ese cuento hoy aquí? O vende la casa, vende todo y sígueme que yo, ya vas a ver. Hoy ese cuento no se lo creemos a ningún extraño por lo menos, ¿cierto? Pero Abraham, dice la palabra, decidió creer a un Dios extraño, porque ese no era el Dios de los caldeos. Y Dios le habla a este caldeo y lo saca de su tierra, de su parentela, y él decidió creer. Había una sequía radical, terrible, no llovía nada. Y el Señor le dice a Isaac: no te vayas para Egipto, que allá sí hay mucha agua y hay abundante agua, está el río Nilo, eso no se seca nunca. No te vayas, yo te voy a prosperar aquí en este peladero. No te vayas. Y abre pozos en esa tierra seca. Isaac decidió creerle y se quedó en ese sequedal. Y lo prosperó. Y fue Isaac un empresario. Si eso hubiese sido hoy, esos pozos no habrían sido pozos de agua, sino pozos petroleros seguramente. Isaac se habría llenado de dinero, como ocurrió. Isaac decidió creerle a esa palabra de Dios, se quedó en el sequedal, abrió pozos y sacó agua y fue prosperado. Isaac. Y a Jacob también el Señor le habló. Jacob fue más difícil. Jacob hasta peleó con el ángel, ¿sí? Y aún así decidió creer Jacob al Dios que le hablaba y que le salió a su encuentro. Moisés decidió creer a un Dios que le hablaba en un matorral seco que se estaba quemando. ¿Cómo ve usted eso? Y le decía: ve a una potencia mundial y sácale los esclavos que tiene esa potencia mundial y yo te voy a guiar con este palo que llevas aquí. ¿Cómo ve usted eso? Pero Moisés decidió creerle a esa palabra. Entonces, yo le pregunto, ¿era difícil creerle a estas cosas que Dios les estaba pidiendo a estos hombres? ¿Para usted era difícil o era fácil? Difícil, de hecho era imposible para ese entonces, ¿sí? Porque ellos fueron los primeros que vivieron eso. El primero que vivió un diluvio fue Noé. Eso no existía, ¿sí? El primero que lo sacaron de su casa para crear una nación grande y que todas las familias de la tierra serían benditos si él salía de su casa. El primero que se le ocurre quedarse en una sequía, en un desierto y abrir pozos. El primero. Al primero que le dice: tú vas a ser un libertador. ¿Sí? No, Simón Bolívar ya eso no era nada. Moisés fue ese primer libertador. Era difícil. Y más, bueno, Simón Bolívar llevaba una espada, pero Moisés llevaba un pedazo de palo, una vara para las ovejas. Pero decidió creer en esa palabra. Era difícil. En esos primeros siglos era difícil, pero Dios prosperó a estos hombres y a estas mujeres. Amén. Hoy han pasado miles de años y hemos visto la evidencia de que Dios promete y cumple. Dios prometió bendición a Abraham y le cumplió. Dios le prometió libertad a Jacob, a Israel, y por medio de Moisés se la dio. Amén. Dios le prometió una tierra al pueblo de Israel y ahí lo ve usted gobernando sobre esa tierra, dominando. Los vecinos le tienen rabia, le tienen odio y no pueden con él porque
sobre ellos opera una promesa del Dios Altísimo, que no miente, que no engaña y que lo que promete lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a ese Dios poderoso. Aleluya. Entonces, en la medida en que nosotros leemos la palabra, nos encontramos con estos casos impresionantes de un hombre que le dice que con un palo va a liberar a un pueblo de 600,000 personas de una potencia en aquel entonces. Eso era difícil en ese entonces. Si hoy Dios nos dice que va a abrir el mar por medio de nuestras vidas, es más fácil creerlo porque ya Él lo hizo. Y hay un testimonio registrado de eso. Hoy es, creo yo, más fácil creer en eso. Entonces, cuando nos exponemos y leemos la palabra, nuestra fe, iglesia, tu fe y la mía, se fortalece. Entonces la Biblia, esos testimonios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y de todos los héroes de la fe, esos testimonios son abono en la tierra para que nuestra fe crezca. Sí, es que la palabra compara la fe con la semilla, ¿verdad? Y la semilla necesita abono. ¿Y cuál es el abono apropiado para esa semilla de la fe? La palabra de Dios. Ese es el abono. Quiero que leamos Romanos 10:17. Veamos lo que dice Romanos 10:17. Les leo. Así que la fe es por el oír. Eso lo podemos traducir hoy al leer. Ahora lo vamos a ver por qué. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Traduzca eso al leer. ¿Por qué por el oír? Dice ahí, porque hace miles de años las personas que sabían leer eran muy poquiticas. Muy poquitas. Entonces toda esta historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y todos los héroes se transmitía principalmente por la tradición oral. Todo era contado. Entonces, yo no sé leer, pero el que sí sabe leer, pues lee el libro y yo escucho y aprendo de él. ¿Ok? Entonces, de todas formas, yo estaba siendo alimentado por la palabra. Pero ya hoy todos sabemos leer. Aquí no hay una persona que no sepa leer, espero que no. O quizás no pueda leer por problemas de visión. Pero entonces, aquí podemos decir, la fe es por el leer la palabra, por el oír la palabra, por el estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? Perdón. Entonces, en ese entonces era difícil creer, pero hoy tenemos mucho testimonio. Y hoy todos nosotros tenemos una Biblia. Y muchas versiones de la Biblia. Entonces tenemos los recursos, hermanos, tenemos los recursos para que nuestra fe se vea abonada y crezca y dé fruto nuestra fe. De Abraham se dice en la palabra, en Génesis 15:6, Génesis 15:6, anótelo ahí, yo se lo leo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, él vivía en una tierra pagana, pero él creyó y por la fe él fue hecho justo, fue considerado una persona justa, es decir, sus pecados, prácticamente sus pecados fueron perdonados por la fe que él le tuvo a Dios cuando le habló. Amén. Y a Marta Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero aquí veamos lo que dice Jesús. No te he dicho, es
Es decir, Jesús antes ya le había sembrado palabra a Marta. Había sembrado palabra ahí en el corazón. Marta ya había escuchado a Jesús diciéndole, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. En otra red que el Señor les dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús con la palabra abonaba la fe de Marta. Cuando el hermano de Marta se muere, la fe estaba ahí, abonada por la palabra. Jesús lo único que hizo fue activar en un momento preciso la palabra que ya estaba sembrada en ella. Y le dijo, ¿no te he dicho ya? Si crees, verás la gloria de Dios. Y Marta, para mí, es una heroína de la fe también, porque antes de Lázaro habían habido resurrecciones. Eliseo, Jesús mismo también resucitó, pero no había habido un resucitado de 4 días de muerto. Habían habido resucitados que morían, llamaban al profeta y el profeta se le tiró encima, sopló y resucitó. Bien. Jesús se murió, iba en un funeral, lo resucitó. Todavía ni siquiera lo habían enterrado. Estaba, digamos que, fresquecito el muerto todavía, ¿cierto? Pero es que este ya tenía 4 días. ¿Quién había visto un milagro de ese tipo? Nadie había visto un milagro de ese tipo. Entonces Marta necesitaba que su fe estuviese abonada. ¿Y qué la abonaba? La palabra. La palabra que ya había recibido abonaba su fe. Cuando nosotros leemos la Biblia constantemente en nuestro tiempo de devoción y leemos, como usted lea, hay muchas formas de leer. A mí me gusta ir leyendo en orden, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, así me gusta a mí en orden. Pero hay otras formas, ¿sí? Y son válidas. Lo importante es que usted todos los días coma de esa palabra, porque esa palabra que hoy comes está abonando tu fe para el día en que te toque resucitar a Lázaro. Amén. El día que se te forme un problema y tu fe tenga que estar fuerte, la palabra que te ha sido dada anteriormente es la que va a abonar tu fe y te dará la fortaleza para vencer. Si tú hoy estás pasando por un momento difícil, si has recibido palabra, esa palabra de Dios te va a vivificar en el día de hoy. Amén. Entonces, ese concepto de la palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 2 tipos, o digamos, hay 2 formas de expresar palabra de Dios. Una es el logos y otra es el rema. El logos y el rema. Yo sé que muchos han escuchado esas palabras en algún momento, ¿sí? El logos es la palabra que expresa los pensamientos de Dios. Hágase la luz y hubo luz. Ese es el logo de Dios. Lo que Dios expresa desde lo profundo de su ser y sale por su boca. Esa palabra que nosotros hemos conocido y que expresa una idea, un pensamiento, la intención de Dios, ese es el logos de Dios. Y ese logos se ha perfeccionado a través de Cristo Jesús. Si han escuchado que dice la palabra, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, esa es la palabra logos. Si usted lo lee en el griego, va a encontrar que Jesús es el logos de Dios. Es la palabra de Dios hecha carne y hueso. Amén. Entonces Jesucristo representa físicamente, humanamente, la perfección de la intención de Dios aquí en la tierra.
Ese es el hombre, el varón perfecto es él, lo dice la palabra. Amén. ¿Está claro eso? Pero otra forma en la que se ha perfeccionado el Logos es en la Biblia, esa que usted tiene ahí en la mano o en su celular. Eso también es el Logos de Dios. Es decir, que usted en ese libro o en ese grupo de libros, usted encuentra los pensamientos de Dios guardados, perfectamente organizados en un libro. Entonces, ¿tú quieres saber qué quiere Dios para tu vida? Ve ahí al Logos y come del Logos, de la palabra que está escrita, perfeccionada en la Biblia, pero también perfeccionada en Cristo Jesús, que fue la palabra hecha carne. El Logos es poderoso. Leer la Biblia es poderoso. El simple hecho de leerla es poderosa. Porque dice la palabra, Hebreos 4:12, y yo aquí me di el atrevimiento de traducirlo. Dice, porque el Logos de Dios es vivo y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El Logos, eso que tú tienes ahí en tu celular, esa Biblia que está ahí escrita, esa Biblia que tú traes, es poderosa como una espada que corta hasta lo más mínimo, lo puede cortar. Esa palabra poderosa tienes que integrarla a tu vida, porque ahí está el poder de Dios y ahí está el pensamiento de Dios para tu vida y para tu familia. Amén. La otra forma en que encontramos la palabra de Dios es el rema de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese término? El rema de Dios. Y nosotros decimos, la palabra rema de este año es tal cosa, ¿sí? Y el rema es la palabra fresca que sale de la boca de Dios. Y uno dice, sí, pero ¿y Dios en qué momento habla así que yo lo pueda escuchar? Dirán los nuevos, pero ¿cómo así que se puede escuchar? Yo tenía un discípulo que pero de verdad Dios sí habla. Así, o sea, me preguntaba, pero de verdad Dios sí habla. Y yo, sí, Dios habla. Dios habla. Y ese que Dios habla, esa palabra fresca de Dios, ese es el rema de Dios. Y el rema alimenta nuestros espíritus. Esa es la palabra de Dios que alimenta tu espíritu y mi espíritu. Dice Mateo 4:4, yo también aquí lo traduje. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, esto es para mí, esto fue poderoso para mí personalmente, porque entendimos que, hermano, usted y su familia no viven de lo que usted gana en el trabajo. Usted vive es del rema que sale de la boca de Dios y dice, vive hoy, levántate de esa cama y vive. Hoy vive. ¿Cuántos no se levantaron hoy? Pero hoy la palabra de Dios nos sustenta y nos dio vida, iglesia. A veces no tenemos plata, pero hay algo que ocurre y la provisión de Dios llega a nuestra vida. ¿Sabe qué es eso, iglesia? Es el rema de Dios. Dios hablando y dice a los cuervos, ve y llévale carne al profeta. Ese es el rema de Dios. El rema de Dios hace que aquel que nunca se acuerda de ti, que nunca te saluda, te diga, oye, me acordé de ti y tengo algo, te voy a llevar un mercado a tu casa. Espíritu Santo de Dios fluye en el nombre de Jesús. El rema es la palabra que te alimenta a ti y a mí. Y ese rema puede ser escrito o puede ser hablado. El rema escrito es
yo sé que a muchos, los que leen la palabra, les ha pasado esto, que están leyendo un texto que ya han leído otras veces y de repente un versículo como que adquiere un significado nuevo en tu vida. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Que tú dices, oye, yo esto no lo había visto, o esto yo no lo había visto así. El Señor está en este lugar, iglesia. Yo esto no lo había visto, esto es nuevo para mí. Por ejemplo, esto para mí fue un rema que ahora me lo adueño, ¿sí? Esto de Mateo 4:4, que nosotros no vivimos del pan, sino del rema que sale fresco de la boca de Dios. Entonces, la palabra rema escrita es esa, que cuando tú estás leyendo tu Biblia, algo especial sale, como si una lucecita se prendiera en uno de esos versículos y adquiere un nuevo significado y tú dices, ya entendí esto. Ese es Dios hablándote. Amén. O de pronto no lo estás leyendo, pero alguien está predicando, o alguien está en una red y alguien está dando un mensaje y la palabra escrita que están transmitiendo adquiere un nuevo sentido y tú dices, yo siento que esta palabra es para mí. Ese es el rema de Dios. Amén. ¿Está claro eso? Y cuando ocurre eso, que entendemos algo, viene un entendimiento mayor sobre la palabra o una revelación de algo nuevo, ahí está Dios alimentando tu espíritu por medio de su palabra. Lo otro es la palabra hablada. El rema de Dios también puede ser una palabra profética, que no necesariamente está textualmente citada en un versículo de la Biblia. Pero el Señor te da una palabra específica para ti, para el momento que estás viviendo, y no está en ninguno de los libros escritos, pero tú sabes que Dios te ha hablado. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que alguien te habla por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso está ocurriendo, ya no es la persona y su boca, bueno, sí es su boca, pero ya no es la persona la que te está hablando, sino el Espíritu Santo hablándote a través de esa persona. Yo le pregunto, ¿eso es una palabra fresca? Sí. Le pregunto, ¿es una palabra que alimenta tu espíritu? También. Entonces es un rema de Dios. Y viene de Dios, pues no viene del hombre. Entonces el rema de Dios puede ser un texto escrito que adquiere un significado especial para ti en el momento específico, o puede ser una palabra profética. Y la palabra profética puede ser que a través de un don de ciencias el Señor muestre lo que tú estás viviendo hoy o lo que viviste en el pasado. Pero también una palabra profética puede ser una guía para saber qué hacer en el momento. No siempre una palabra profética será tú vas a hacer algo a futuro, no necesariamente. No necesariamente se habla siempre en futuro, pero siempre una palabra profética genuina será un rema de Dios que alimente tu espíritu y te dé fortaleza. Cuando viene una palabra rema de parte de Dios, tu espíritu se alimenta, come esa palabra y se fortalece, iglesia. Amén. Si han leído o escuchado que la palabra es el pan, ¿cierto? Que es como pan, que dice Pablo que es un pan espiritual. Amén. Para mí eso tiene mucha relevancia, no porque sea un rema, sino porque me gusta el pan. Entonces, para mí comerme un pan viene bien, siempre viene bien. Y una tarde, un café viene bien, un pan al lado de ese café, ¿por qué no? Y el pan para mí es ahora porque hay mucha murmuración alrededor del pan y del gluten, pero para mí el pan es excelente porque dime tú si no solucionas una cena rápido con un pan y lo que le quieras aplicar a ese pan. Dígame no si es útil el pan,
Por eso la Biblia se compara a sí misma con el pan, porque es un alimento que tú puedes consumir rápido, que lo puede consumir un niño, un adulto, un anciano. Y eso quiere decir que la palabra de Dios es eficaz para cualquiera. No es que ya yo soy un pastor y tengo discípulos y tengo tantas Rebecs. Come pan, porque ese pan fresco, ese rema de Dios te fortalece el día en que tus rodillas estén endebles. No, pero es que yo apenas estoy empezando, yo no sé. Come pan, come Biblia. Hermanos, esos que nos están visitando, lean la Biblia, coman de ese pan, porque ese pan los va a hacer crecer y conocer al Señor Dios Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dale un fuerte aplauso a Cristo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Yo quiero darte un ejemplo de una palabra rema. Vamos a ver si la tengo aquí. Sí, aquí está. Te voy a dar un ejemplo de una palabra rema. Es un versículo cualquiera, dos versículos que extraje del Antiguo Testamento. Y ustedes me van a decir si no tiene un especial significado para ustedes. Eso quiere decir que sí es un rema o no. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Oh, ya lo están diciendo. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre ¿qué? Tu generación, y mi bendición sobre tus. ¿Tiene un significado esa palabra? Es especial, ¿verdad? Tú puedes ir leyendo tu libro de Isaías así a toda velocidad, pero cuando llegas a 43 te detienes y lo lees. He ahí el sentido de por qué pasamos estas últimas semanas estudiando esta palabra. Porque ese es el rema que alimenta esta casa. Ese es el rema, la palabra, el pan que vivifica las fuerzas de esta casa. Porque Dios dice, mío eres tú, Misión Conquista Mundial. Eso no lo digo yo, lo dice Isaías 43:1, lo dice el Señor. Dice el Señor, mi espíritu voy a derramar sobre tu generación y sobre tus renuevos. ¿Cuánto creen eso? Eso lo dice el Señor sobre ti. Aprópiate de esa palabra. Esa palabra es tuya, es mía, de mi esposa y de mi hijo que está por allá. Cuando el Señor dice, derramaré de mi espíritu sobre tu generación, está hablando, Yolive, está hablando de ti y de tu hija y de tu esposo y de tus otros y de tu generación venidera y de tu familia y los que están alrededor, de tu hermana y de tus sobrinos y todo alrededor. Mi espíritu derramaré sobre ti y sobre tu generación por cuanto has creído y has permanecido fiel a pesar de las dificultades que has tenido y que a veces en la iglesia los que dicen ser tus hermanos no te han ido a visitar en ese tiempo difícil y tú vienes aquí y sonríes y te paras en la puerta y recibes a las personas sonriendo. El Señor ha estado ahí fortaleciéndote con este rema porque has sido fiel, has permanecido fiel y mi espíritu derramaré sobre ti y te prometo, dice el Señor, que lo derramaré sobre tu hija y sobre toda tu generación para gloria de mi nombre, dice el Señor. Amén. Y eso también es para ti, iglesia, para todos los que estamos en este lugar. Yo creo esa palabra y yo le digo, Señor, anhelo ver el día en que tu Santo Espíritu toque a mi hijo. Quiero ver a mi hijo lleno de tu Espíritu Santo. Yo creo, yo confío en esta palabra. Por eso te invito con este mensaje. Confía en la palabra que Dios te ha dado. Confía en el Logos de Dios y lee, aliméntate leyendo la palabra.
Pero confía también en el rema de Dios. El rema es esta palabra que Él nos ha dado como congregación, pero también la palabra que te ha dado específicamente a ti. Amén. La palabra profética que te ha dado a ti. El desafío que te ha dado a ti en este preciso momento. Y lo que ocurre, iglesia, también es que confiar implica obedecer. Confiar implica obedecer. Si tú confías en Dios y confías, por lo tanto, en su palabra, de alguna forma tenemos que obedecer. Eso lo digo para los hermanos nuevos que nos están visitando. Si tú de verdad crees en la palabra y crees en el Señor, de alguna forma te toca obedecer algo. Pero si ya tú llevas años, si eres uno de los pastores de esta casa, confiar en la palabra que Dios te está dando también te va a implicar obedecer y va a implicar desafíos. A cada uno conforme a su nivel, claro está. No le vas a pedir un desafío gigante a los hermanos que nos están visitando hoy, ¿cierto? O a aquel que apenas está iniciando un proceso de discipulado. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué pasa? Está muerta. Santiago 2:26. Si el cuerpo sin un espíritu está muerto, asimismo la fe sin obras está muerta. Toda fe implica obras, toda confianza en la palabra de Dios implica que hagamos algo, que cambiemos, que nos movamos. Y muchas veces eso implica un desafío. Quiero leerles este versículo, Lucas, o este pasaje, Lucas 5 del 4 al 6, dice: cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad la red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Señor, hay un problema, hay toda una evidencia de fracaso. Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero dice Pedro, y lo traduje: mas en tu rema. Yo busqué la palabra original en el griego, busqué ese pasaje en el griego y encuentro que Pedro echó la red en el rema que Jesucristo le estaba dando en ese momento. Yo dije, quizá Pedro cuando dijo en tu palabra pudo haber dicho más en el logos, pero no. Dijo, más en el rema tuyo que me estás dando, Jesús, echo la red. Y ya usted sabe lo que pasó después. Amén. El rema es el mensaje fresco que sale de parte de Dios específicamente para tu vida. Y te desafía. A Pedro lo desafió. Después de una noche trabajando, lo desafía a que vuelva y tira. Yo me imagino que ya las redes ya estaban recogidas, ya las estaban limpiando. Y viene el que no hay peces, señores, que no hay peces. Llevamos toda la noche. Más en ese rema que tú has lanzado para mí y para los que trabajan conmigo, yo echo la red, creo, obedezco. ¿Usted cree que esa obediencia no le implicó trabajo a Pedro? Él ya había limpiado su red, llevaba toda la noche trabajando, ahora le iba a tocar otra vez limpiarla. En el rema del Señor Jesús. Y hemos estado meditando en el rema de la casa. Porque es tiempo de que ese rema se cumpla, iglesia. Este es el tiempo del cumplimiento de esa palabra profética. Si a Noé Dios le prometió
y le cumplió. A Abraham, Dios le prometió, le cumplió. A Isaac, Dios le prometió, le cumplió. A Jacob le prometió y le cumplió. A Moisés le prometió y le cumplió. A Misión Conquista Mundial le ha prometido: el Señor cumplirá su palabra en esta casa. Iglesia, créelo. Confía en su palabra. Confía en el rema del Señor. Y yo no sé qué palabras Dios te ha dicho. Yo no sé qué palabras Dios ha lanzado a ti, sea que la hayas escrito o sea que una profecía ha llegado a tu vida. Pero si Dios le ha cumplido a todos estos hombres de fe, también cumplirá en ti su palabra, iglesia. ¿Cuántos lo creen? El Señor cumplirá su propósito en tu vida, iglesia. Créelo. Pero nosotros estamos llamados a confiar y a obedecer. La forma en que le demuestras a Dios: Señor, yo confío en que tú harás, es que te obedezco. Yo le cuento un poco de mi historia. Cuando yo empecé, digamos, que fui a la cita con Dios, digamos, tomé la decisión de verdad comprometerme con la visión de esta casa. Yo terminé mis estudios de la universidad y quedé sin trabajo. Yo venía trabajando desde que yo empecé en la universidad, bueno, no, digamos a mitad de la universidad yo empecé a trabajar y terminaba un trabajo y me salía otro trabajo. Entonces, uno está estudiando y trabajando, se siente bien, sin novia, sin hijos, sin nada. Entonces, digamos que uno se siente bien. Pero me graduó y justo dije, voy a tomar la decisión de obedecer a Dios y fui a la cita con Dios, empecé la escuela y me quedo sin trabajo. Sin trabajo, no salía nada de trabajo y yo era de alguna forma dependiente de mis papás, pero ellos vivían en otra ciudad. Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero terminar este proceso que empecé en la escuela. Yo quiero terminar la escuela. Así que yo necesito que me dejes un trabajo. Porque si para tal fecha no tengo trabajo, ya tú sabes que yo tengo que irme de aquí, de Barranquilla. Llegó la fecha y ¿saben qué ocurrió justo en esa fecha? No pasó nada. Y me tuve que ir. Es decir, yo me fui, de alguna forma me fui derrotado, queriendo terminar lo que, bueno, en mi corazón estaba terminar la escuela. Yo me fui derrotado de aquí, no se pudo. Yo le dije al Señor que yo quería terminar, que me proviera y no se dio. Y estoy allá en Sincelejo haciendo una compra y de repente, a pocos días de haberme ido, me llaman y me llaman para una entrevista acá en Barranquilla. Me tocó devolverme y desde ese día jamás ha faltado, nunca el trabajo. Pero yo dije: Señor, tú me proviste, yo voy a obedecer, voy a creer que tú no me vas a dejar avergonzado, voy a creer, voy a obedecer y voy a terminar mi proceso de formación en la escuela. Entonces, cuando tú pones esa intención y ese trabajo en las cosas del Señor, Él provee. Él provee. Y algunos de los que estamos aquí estamos siendo jalados por el Señor. Hay pastores a los que el Señor los está motivando a abrir obras. Ese es el rema que el Señor está lanzando para ti, que eres pastor. Tira la red. Hay líderes que el Señor está impulsando a que su ministerio crezca. Ya, es hora de que crezcas como ministerio. Tira la red, obedece. Hay otros obreros que están dotados, que tienen dones,
que hay unción en ellos, pero no han abierto Redec. Ese es el rema, ese es el desafío que el Señor Jesús te está lanzando en esta mañana. Tira la red y obedece. Hay personas que asisten a este lugar y no han ido a una cita con Dios. Ese es el desafío que el Señor te está lanzando en esta mañana. Ya llevas 1 o 2 meses aquí viniendo a la iglesia, llevas 3 meses. Es un buen momento para ir a la cita con Dios. Ese es el rema. Y si tú crees y de verdad confías, esa fe que tú tienes tiene que estar acompañada por obras, porque si no, esa fe se te muere. A ti que no has ido, a ti que no has obedecido, a ti que te están invitando a ir a una Redec y no quieres ir, ese es el desafío que el Señor te está lanzando en esta mañana. Tira la red, obedece, da el paso de fe. Con el tema de la cita con Dios, iglesia, yo hice resistencia. Yo llegué a la iglesia y duré 4 años haciendo resistencia para ir a la cita con Dios. Usted se imagina el sufrimiento de mi líder detrás. Y yo venía todos los domingos, puntual, daba la ofrenda que podía dar, eso porque era estudiante. Venía, ¿sí? Iba a la Redec de mi líder, pero de ahí en adelante no quería compromiso. ¿Por qué no quería compromiso? Porque yo decía, es que tú eres un pecador y tú no vas a cambiar. ¿Tú crees que en 3 días, porque en ese entonces eran 3 días, tú crees que en 3 días ya se te va a quitar todo el pecado que llevas? Y esa era mi lucha y mi resistencia. Yo decía, tú muchas veces has intentado cambiar y no puedes. Has intentado cambiar y no puedes. Has pescado toda la noche, has trabajado toda la noche y no puedes. ¿Tú crees que una cita con Dios te va a cambiar? Eso era mi lucha, mi desafío, porque yo decía, yo voy a ir a una cita con Dios y voy a seguir siendo el mismo mundano de siempre, el mismo pecador, el que no cambia, el que no, ¿sí? Pero tuve que vivir un momento duro, iglesia, duro, que me dijo, yo necesito cambiar. Y el Espíritu Santo un día me dijo, ¿acaso no soy yo el que imparte el gozo y la vida? Y me sacó de una depresión en la que yo estaba, iglesia. La primera decisión que yo tomé a partir de ese momento, voy a ir a la cita con Dios, me voy a bautizar y voy a hacer lo que tú me digas, Señor. Y resulta que era más fácil de lo que uno cree. No estoy diciendo que ser cristiano sea fácil, pero era más fácil de lo que yo creía, porque resulta que el trabajo de cambiar no lo hago yo solo. Porque en esa cita con Dios, hermano y hermana que no has ido, hay una impartición del Espíritu Santo. Y tú regresas de ese lugar lleno de Dios está metido adentro de ti, iglesia. Dios está metido adentro de ti, de tu cuerpo. Entonces eso es una tremenda ayuda. Porque ahora el Espíritu Santo me ayudaba, que cuando yo iba a pecar, el Espíritu Santo me decía, no hagas eso. O cuando ya lo hacía, me decía, eso que hiciste está mal. Tienes que orar y pedir perdón porque eso que hiciste está mal. Y así el mismo Espíritu Santo fue. Pero si yo no hubiese ido a la cita con Dios, ¿cómo iba a ser lleno del Espíritu Santo? Porque no me dejaba, yo no me dejaba ayudar. Entonces, iglesia, aquel que no ha ido, déjate ayudar. Aquel que no se ha bautizado, déjate ayudar. Sumérgete en las aguas y deja que el Espíritu Santo te ayude. Confía en la palabra, confía, es lo que el Señor nos está diciendo. Confía en mi rema y tira la red y obedece. Confía, cree. Y algunos
quizá los que hoy nos visitan, la palabra que Dios te está dando es a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Es decir, que Jesús venga a tu vida y que ya no vivas por tu propia cuenta, porque es más difícil vivir tú solo que vivir con un ayudador, que vivir con alguien que te guíe, que te enseñe, que cuando tú te sientas débil, Él te fortalezca, que cuando tú estés triste, Él te consuele. Es muy difícil vivir así. Es difícil. Y el llamado que estoy haciendo es a aquellos que están lejos del Señor, que se sienten lejos del Señor, que sienten que de verdad mi vida necesita cambiar. Dios mío, yo no sé cómo hacerlo, ya yo lo he intentado y siempre caigo y siempre peco y siempre te desagrado, siempre decepciono a mi familia. Este es tu llamado. Yo te invito que si ese eres tú, vengas aquí al frente y oremos para que el Señor te llene y te fortalezca. Si hay alguien así, yo lo invito a que venga aquí al frente y reciba al Señor Jesús. ¿Alguien más? Carlos. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Simplemente van a repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el día de hoy. Me has traído a tu casa y he escuchado tu palabra. Me has hablado, yo creo en ti y doy un paso de fe. Yo te pido que me perdones mis pecados y me limpies con tu sangre. Quita toda mancha que haya en mi corazón, en mi alma. Toda debilidad, quítala, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo, que me ayude a cambiar y a ser diferente. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo creo en ti. Amén. Nosotros vamos a orar por ustedes. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, Señor. Los bendecimos. Espíritu Santo, yo te pido, llenes de tu presencia, Señor. Fluye en ella. Llena. Tú,
Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hablado en esta mañana? A ustedes tres los invito que sigan esa banderita, por favor. Vayan detrás de la hermana que tiene la banderita. Ella les va a decir algo, síganla, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado en esta mañana? Aleluya. Entonces te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar por esta palabra. Por lo que Dios nos ha hablado, vamos a orar. Dile, allí donde estás, habla con el Señor. Dile, Padre, que estás en los cielos, gracias porque tú nos has hablado en el día de hoy. Gracias porque nos has motivado a creer en la palabra tuya y a confiar en ella y a obedecer, Señor. Hoy vemos por tu palabra, entendemos que hoy es más fácil creer y obedecer porque ya hay evidencia, Señor, de que tú cumples tus promesas. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que nos fortalezcas en ti y que fortalezcas esa fe en nuestras vidas, que ese fruto de la fe brote en nosotros y que el don espiritual de la fe también se manifieste en nuestras vidas para obedecer, para creer, para confiar, para descansar en ti, Señor. Cada uno de nosotros en su nivel, cada uno de nosotros con su nivel de responsabilidad y conforme al llamado que tú le estás haciendo a cada uno, Señor. Así seamos fortalecidos por ti, Espíritu Santo, para ir y cumplir el propósito que tú tienes con nosotros, para que haya cumplimiento de tu palabra para Misión Conquista Mundial, Señor. Nosotros creemos, pero ayúdanos, Espíritu Santo, a ser también obedientes a tu palabra, obedientes a tu llamado, a tu desafío y al rema que nos estás lanzando en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, quien permanece fiel, siempre fiel. Aleluya. Gloria a Dios, puede sentarse un momentico, pero no deje de aplaudir. Si usted tiene vida y vida en abundancia, no se quede quieto. Haciendo memoria de esta palabra tan bonita que nos trajo Sander hoy, el de creer. Se cree. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Yo, particularmente, para mí debería estar con una muleta y una rodilla ya, ¿cómo es que la rótula puesta plástica? Pero ¿sabe qué? Creo a Dios. Y para el que cree, todo le es posible. Solamente cree con una amiguita de fe, no te pide otra cosa. Y son tantos los testimonios que es fácil estar con un poco de muchachos y seguir al Señor. Díganme. Y todos van a arreglarse enseguida y vámonos. Ajá. Y nada más con uno y ya están con los pelos de punta. Oye, son un poco. Y todos estaban allí en la iglesia. Porque yo me los tenía que traer. Y cuando no había, porque no había, nos íbamos de donde estábamos
al pueblito a pie y entrábamos por detrás de los buses de Colitoral. Le decía el chofer, tengo 2.000. Y son todo ese pocotón. Bueno, atrás pues, y entraba. Y acá fuimos a templar. ¿Se puede o no se puede? ¿Si hay fe o no hay fe? Entonces, cuéntenme, sé que ay, Dios mío, perdón. Aplaude al Señor. Listo. Es lo hermoso de Dios. Amén. Y Él nos da una medida de fe. Te toca a ti desarrollarla, crecer, hacerla crecer y fructificarla. Amén. Bueno, ya, Sander, ya yo no voy a predicar. Vamos a estar en modo fiesta. ¿Listo? ¿Sabe que este 31 de octubre nos cae jueves? Creo que es jueves. Dígale que está a su lado, 4 días de gozo. 4 días. Póngase de pie ahí a ver. Mueva porque estamos calentando motores y desde hoy comenzamos a trabajarlo. Nueva.